alguien quiere saber cómo, entre comillas, manipular a un rico santamente, todo está visto, que acuda a Basilio, que va a dar todos los argumentos y más. Uno después de leer a Basilio, si tiene algo en su cuenta corriente, prácticamente tiene un complejo de culpabilidad como si fuese el gran... Entonces leerlo, que cuando estés en un momento de crisis, no en un momento de efervescencia. Y luego otro que es el que para mi gusto tiene más sentido común y sobre todo más belleza, que es Juan Crisóstomo. Es prácticamente, a mí me resulta increíble la capacidad que tiene para convencerte. Todo lo que diga él es una cosa espectacular. Voy a ver si tengo algún texto por aquí de él. Hay uno de Juan Crisóstomo, que normalmente es el que no tiene un texto sobre la limosna, además muy conectado con lo cristiano. No, ya lo... sin embargo, aunque la limosna como práctica sigue estable, hay cierto, digamos así, división de opiniones con respecto a ciertos temas. Por un lado, ¿cómo se debe realizar la limosna? Que es un tema de diatriba y disputa. Por otro lado, ¿quiénes tienen que ser los receptores de la limosna? Por otra parte, ¿qué criterios debemos tener para entregársela? Que hay que hacer discernimiento sobre cómo entregar la limosna. Y sobre todo el tema más debatido, ¿cómo gestionar la limosna? Que todavía sigue siendo el tema debatido. O sea que... En primer lugar, la obligación de dar la limosna para todos es universal. Pero la forma en que hacer esta limosna, hay dos fórmulas. La más extendida, que es colectas en las celebraciones y donaciones particulares, por lo tanto algo coyuntural, tú vas y das. Y hay otra forma menos extendida y que acaba por desaparecer, que es contribuciones fijas. Es lo que estamos hoy día todavía, no sabemos las colectas. Sí, la financiación tiene que ser mediante colectas o financiación fija. En la antigüedad se optó fundamentalmente por colectas y donaciones. La fórmula de financiación fija tuvo poco éxito, solo en comunidades muy judeocristianas, donde la gente se conocía mucho, comunidades muy pequeñitas. En las otras preferían esta fórmula. No hay nada nuevo bajo el sol, el tema de la limosna menos, y la financiación de la iglesia todavía menos. Por otra parte, los receptores de la limosna, no debe haber ninguna duda, los principales receptores de la limosna son los pobres. Esto es evidente, claro, no hay dudas. La cuestión es que, aparte de los pobres, también a partir del siglo, sobre todo III, la limosna se va a distribuir a los ministros del culto. ¿Por qué a partir del siglo III? Porque antes del siglo III los ministros del culto eran autónomos, independientes. A partir del siglo III las comunidades cristianas empiezan a liberar a sacerdotes para dedicarse a la comunidad. Entonces, antes los ministros no recibían ni una pela, ni un denario, ni un óvulo. A partir del siglo III la comunidad empieza a liberar a gente, y ¿qué pasa? Si lo liberas, ¿qué tienes que hacer? Pues pagarle. Entonces empieza a financiarse, y aparte de los ministros del culto también se utiliza la limosna para otras necesidades comunitarias como edificios, encuentros comunitarios. Y también, muy importante, las comunidades más ricas son extremadamente generosas con las demás. A mí siempre me ha impresionado que, en concreto, por ejemplo, la comunidad de Roma en la antigüedad es la más generosa. Cualquier necesidad acuden a ellos. Nunca se le ocurre pedir a nadie. Yo digo, qué bien. Roma siendo generosa y no pidiendo, dando. Esto es un ejemplo que se debería seguir, pero parece ser que Roma sigue queriendo parecerse a la antigüedad en todo menos en esto. Qué curioso. La cuestión de ayudar a las hermanas, en vez de dar, recibe. Yo creo que es por el elemento de redistribución. Ellos generosamente va a redistribuir a las hermanas y esas más necesitadas. Y luego las reglas de discernimiento es averiguar si la necesidad es real o ficticia. En el primer caso, si la necesidad es real, la obligación de donar es absoluta. En el segundo, obliga al donante a ser cauto, no des tan directamente. Hay un adagio de la Vida G del año 90 que dice que la limosna sude en tu mano.
Es decir, no seas tan generoso, piénsate a quién lo vas a dar, que eso es de tu mano. Y sobre todo, muy severas penas al que se ponga a pedir sin necesidad. Os voy a leer solo un texto de un pseudo Basilio, donde dice: hay que complacer con gusto al mendigo siempre que se atienda también a la necesidad del individuo, pues muchos, prescindiendo de la necesidad, hacen del mendigar un negocio y abusan de las limosnas para saciar su opulencia. Pero es necesario distribuir dones con inteligencia y prudencia según la necesidad. A quienes componen canciones obscenas de amor para conquistar así a las mujeres o muestran heridas y muñones falsos, no les resultan provechosas las ricas donaciones, les sirve más bien para empeorar. Con una pequeñez hay que quitar del medio el criterio de tales hombres, pero misericordia y caridad convienen solo a aquellos que soportan pacientemente una grave necesidad. Por ello se necesita experiencia para distinguir el verdadero pobre del mendigo codicioso. Quien da a un pobre presta al Señor y recibe su salario, pero quien apoya a un vagabundo de este tipo es como si echara desperdicios a los perros que se hacen cargantes por su fogosidad, pero no son dignos de compasión. Opiniones, por no decir voces encontradas, es sobre la conveniencia de dar directamente a la persona, al necesitado, o donarla a una institución que se encargue de gestionar este donativo. Hay para todos los gustos y colores. Normalmente, comunidades más pequeñitas que se conoce la gente prefieren la donación directa. Comunidades más grandes, donde hay un desconocimiento, donación a través de instituciones, para evitar sobre todo lo que serían posibles dificultades: engaño, abuso de elementos emocionales, vanagloria del donante, eficacia, es decir, la idea, pero siguen disputando, lo siento, no se ponen de acuerdo. Hay comunidades grandes donde dicen: ¿para qué se lo voy a dar a la iglesia, dado que el que lo va a gestionar el obispo y en el fondo va a ser enriquecer a los obispos, que van a ser todo un material y arsenal? El criterio claro es nunca recibir dinero injusto. Esto habríamos que aprender. Es decir, os pongo un ejemplo. La Comunidad de Roma en el 150 recibe 200.000 sestercios. Es equivalente a lo que ha donado Zara multiplicado por 10. En el 150. Resulta que el que lo dona es un tal Marción. Al cabo de unos años, Marción... no, es Marción. Al cabo de unos años se demuestra que Marción, no Amancio, es declarado hereje. ¿Qué hace la Comunidad de Roma, aparte de echar al hereje? Le devuelve íntegramente los 200.000 sestercios. Por lo tanto, dinero injusto nunca puede ser recibido por la comunidad. Esto es un ejemplo a seguir que no me gustaría definir. La limosna es lo que va a permitir y posibilitar la asistencia de la visita y el cuidado a los prisioneros y cautivos, la participación y la acogida hospitalaria de extranjeros, la atención a viudas y huérfanos, a personas sin hogar, el cuidado de enfermos y la asistencia de instituciones como el hospital. Los cristianos somos los primeros en Occidente que creamos la institución hospital. Hasta los cristianos no existían hospitales, existían lugares donde se dejaban a los enfermos, o instituciones como el orfanotrofio para huérfanos acogerlos, o eptotrofeion para alimentar a los pobres, comedores populares. La multiplicación de instituciones benéficas nos resultaría, lógicamente, estaríamos todo el día de hoy hablando y no acabaríamos. Un ejemplo: Basilio de Cesarea en el siglo 370 funda lo que se llama la Basiliana. Es un sitio fuera de la Cesarea donde hay hogar de acogida de huérfanos, B, atención para enfermos, hospital, además enfermos diferenciados, enfermos de lepra y enfermos de la vista, muy habituales en esa zona. B, centro de acogida de inmigrantes. C, comedor popular. D, formación de profesional, así, acogida de niños para la formación, así y más. Estamos hablando del 370. Lo digo para que eso que decimos tan novedoso, pues ya está. Todo bien. Conclusiones. Por un lado, yo creo que hay que hablar de 3 modelos de evangelización, que sería, yo digo, vía cabeza, es decir, mediante la creencia y la reflexión; vía corazón, las relaciones y los afectos; y otra que yo le tengo mucho cariño, que es vía estómago, las necesidades y los bienes. La gente no se convierte mayoritariamente en la antigüedad porque tenga una conversión y vea a Dios.
sino fundamentalmente porque recibe un espacio donde lo acogen, lo quieren y lo alimentan y lo cuidan. Un pobre en la antigüedad, para que os hagáis una idea, no tenía derecho ni a morirse en un sitio digno. El pobre, su destino final, si se moría, ¿sabéis cuál era? Una fosa común, enterramiento con cal. Si se hacía cristiano, tenía un buen enterramiento en un buen sitio, con una familia de acogida. ¿Por qué no hacerte cristiano si te da ofrecido todo esto? Entonces, ¿creéis que mucha gente se metía cristiano porque había descubierto la experiencia intrínseca de la Trinidad inmanente y su conexión con la Trinidad económica? No. Sencillamente porque ¿dónde iba a ir? Donde más le daba. Lo dice Stark, que es un estudioso, de una manera bastante bonito. Lo que motivaba a los cristianos en la antigüedad no era solo la promesa de salvación, sino también el hecho de que serían recompensados ampliamente aquí y ahora por pertenecer a la Iglesia. Ser miembro de ella era caro, muy exigente, pedía mucho a sus miembros, poseía recursos para dar mucho en cambio. Pedía mucho, pero tenía muchos recursos para dar. Por ejemplo, como se esperaba que los cristianos ayudaran a los menos afortunados, muchos de ellos recibieron tal ayuda y todos podían sentirse seguros ante los malos tiempos. Puesto que se esperaba que los cristianos cuidaran de los enfermos y moribundos, muchos recibieron también atenciones similares. Como se les pidió que amaran a los otros, fueron amados a su vez. La idea es, yo ya pertenezco a una institución que me pide mucho, pero a la hora de la verdad me va a ofrecer mucho. Entonces, conviene, interesa. La antigüedad cristiana nos enseña que la diaconía, lo que es el servicio, la coinonía, lo que es la comunión y los sacramentos, no solo deben ir juntos, sino que tienen que ser inseparables. Es decir, no pueden concebirse sacramentos sin comunión o sin servicio. Esto es irreparable. Y que cualquier deficiencia en uno de los elementos contribuirá al deterioro de los otros. En concreto, esto está muy bien expresado en la liturgia cristiana. El lugar por excelencia de la limosna era la Eucaristía, donde se acudía a la preocupación ética por los necesitados, pero al mismo tiempo la salvación. Hay un texto muy bonito de Santiago 1:27 que dice: el verdadero culto cristiano consiste en socorrer a los huérfanos y las viudas. Culto, el término técnico del Skeia. El culto cristiano verdadero no dice ir a misa los domingos, es socorrer a los huérfanos y a las viudas. Santiago 1:27, es verdad que es la línea dura, pero bueno. Con respecto a esto, yo sí creo que hay que también no mitificar la antigüedad cristiana, porque también tenía sus defectos. En concreto, hay una serie de defectos que yo creo que son irremediables. Por un lado, para los antiguos la pobreza y la desigualdad son inevitables y naturales. Este es un concepto de antigüedad. Además que todavía, por desgracia, seguimos en paz. Pobreza y necesidad son naturales y irremediables. En segundo lugar, los ricos y los poderosos son los únicos que pueden cambiar la situación. Nosotros saberla venir. Esto es la antigüedad. Y el tercer elemento, la lucha no era por conseguir la igualdad, sino que los seres humanos tuviesen la distancia más tolerable. La idea no era conseguir igualdad, sino que la distancia no fuese tan absurda, que fuese por lo menos tolerable. Yo creo que hay que ser conscientes de que igual que no podemos pedir al cristianismo primitivo que superase sus condiciones de posibilidad, no se le puede pedir a un cristiano del siglo IV que supiese la teoría de la relatividad de Einstein. Yo creo que es absurdo. También es verdad que tampoco hoy día podemos seguir anclados en sus propuestas, es decir, han pasado 1500 años, 1600, entonces hay que modificar algunas cositas. Por ejemplo, en nuestra ayuda al necesitado no podemos seguir manteniendo actitudes paternalistas y sobre todo creer que la situación es inmutable y mucho menos querida por Dios, ahí me niego en rotundo, y que aunque el principio y la raíz tienen que ser de la caridad el amor, es necesaria la justicia. Es decir, en otras palabras, no se le debe dar a una persona por caridad lo que tiene derecho por justicia.
Yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión, porque a veces el tema caritativo podemos acudir a una disminución del tema de la justicia. Entonces yo creo que la reflexión caridad-justicia hay que retomarla. Además pertenece a mucha raíz cristiana, así no tiene que venir el PSOE a decirnos nada. Antes que el PSOE, ya la reflexión en torno a la justicia y la caridad está mucho. Y que además los pobres y necesitados no solo deben ser receptores de bienes y servicios, sino también protagonistas de su vida. Es un poco la cuestión. El Evangelio nos propone una nueva y radical forma de salir de nuestras angustias, soledades y bloqueos, que es, que en el fondo es el acaparar para el futuro. La idea es, no te agarres a las riquezas, porque al final las riquezas te tendrán. Es decir, allí donde esté tu tesoro estará tu corazón. La idea es, ¿dónde tenemos puesto nuestro corazón? Porque allí va a ser lo que nos maneje. Y en este sentido, la conexión entre el deseo, corazón y lo deseado, riquezas, es muy sutil. Yo creo que en el fondo la atracción por la riqueza puede reducir al ser humano a un mero objeto. Y por lo tanto la propuesta que hace el cristianismo es muy de corte cínico. Es decir, no reducir, los cínicos tienen un esquema, ya con esto acabo, que es muy sencillo. La felicidad es la correlación entre expectativas y realizaciones. Esto es el esquema cínico de felicidad. Tú eres más feliz en cuanto a la correlación entre lo que tú esperas y lo que consigues. Hay dos medios, que es aumentar tus expectativas, con lo cual tienes que multiplicar equivalentemente tus realizaciones, y el medio más sencillo es reduce tus expectativas, imagínate, cero, pero claro, tú reduces tus expectativas a cero, aunque consigas uno, ya es infinito. Es decir, a veces hemos planteado la cuestión en nuestra vida en aumentar y tener más, porque así queremos que vamos a ser más felices. No, como hemos querido más y más, aunque tengamos mucho más, somos más infelices. La cuestión no consiste en tener más, sino en reducir y saber que podemos ser felices con tener menos. Es una propuesta que en el caso del Evangelio además le orienta hacia lo que es lo único que nos llena, que es el reino y el Padre. Todo lo demás, dice Mateo, se os dará por añadidura. Y eso es un poco con lo que quiero terminar. Fernando, o sea, conviviendo con Fernando. Y una de las cosas que más me gustan de su investigación, es decir, de su línea de investigación, es que hay muchas cosas que nos creemos que son pensamientos sumamente actuales, que son tendencias, ¿no? Como que es de una modernidad absoluta, ¿no? Es una posmodernidad absoluta y que pues tienen el fundamento antiguo, además citado, ¿no? O sea, citas, ¿no? Esto tiene una raíz en un esquema de pensamiento cínico y tal, ¿no? Y de pronto dices, bueno, pero si esto lo está pensando Peter Drucker ahora mismo en la Universidad de Pensilvania, ¿no? Dice, no, esto ya era griego. Entonces es una de las cosas que siempre me siguen sorprendiendo, ¿no? Que, bueno, no quiere decir que no haya nada nuevo bajo el sol, que sí lo hay. No quiere decir que no haya evolución, pero sí que sí la hay, pero yo creo que merece la pena a veces cuando entramos en crisis, cuando ya no vemos el futuro, cuando ya no sabemos qué es lo que va a pasar, pues mirar al pasado, revisar, reconstruir y volver a empezar, ¿no? Yo creo que eso es una manera importante. Gracias por tu erudición, por esa ironía que tanto me gusta. Es manchego, es ironía manchega, moldovariana. Ya los genes en el manchego ya...